Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Sí, Karina Arango Carbonó. Como no, este es el programa Educación al Día, programa que se emite todos los días a las 7:30 de la noche con repetición al día siguiente a las 12 del mediodía. Bueno, y hubo una reunión del comité ejecutivo, también del consejo directivo del fondo prestacional, y todo se centra con algunos abogados, hemos analizado, magistrados, analizado la problemática y la propuesta que tiene el gobierno, que es la de modificar el artículo 9 del año 2016 para cambiar el modelo de contratación. Quiere el gobierno aplicarnos la ley 100, no obstante aceptar que estamos exceptuados de ella misma en su artículo 279. Los educadores quedamos exceptuados de la aplicación de la Ley General de Seguridad Social, que en este caso acá es la Ley 100 de 1993. El gobierno pretende entonces abrir la posibilidad para que puedan contratar, licitar, participar de las convocatorias las EPS. Esto significaría acabar con el modelo que hoy tenemos de salud. Por eso el 18 de mayo los dos compañeros que asisten en representación del magisterio, Domingo Ayala y María Eugenia Londoño, lograron que no se aprobara ese día el acuerdo mediante el cual se abre esta posibilidad y se dejó el tema para otra próxima reunión. Mientras tanto, en el Comité Ejecutivo de FECODE, como lo decía, hemos escuchado a algunos magistrados, abogados, y vamos a proceder a armar o a preparar nuestra propia propuesta para que se mejore el modelo de contratación de salud, se resuelvan los problemas que hoy tenemos, se establezca un mecanismo de control a los operadores que no cumplen con el servicio, que se logre la integralidad de la prestación del servicio de promoción y prevención en salud, la seguridad en el trabajo, junto con el tema de la salud, y que se mantenga en las 10 regiones, porque el gobierno quiere proponer solamente cuatro regiones. Con base en estos criterios y elementos, los ejecutivos de FECODE, con el apoyo de algunos magistrados y abogados, vamos a estructurar una propuesta que estarán llevando los compañeros al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones y estaremos informando por los medios institucionales de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Vamos a unos mensajes importantes y después seguiremos escuchando a algunos especialistas y abogados sobre el sistema pensional de docentes. Bienvenidos. Bueno, otra pensión, otra prestación es la famosa pensión postmortem. Nosotros conservamos aquí el nombre que tienen las leyes anteriores, aunque hoy ya pues no se la menciona a ella. Así porque la ley 100 ya todas estas pensiones las denomina como pensión de sobrevivientes.
pero las normas viejitas que se aplican a los maestros se las reconoce así, pensión post-mortem, ¿sí? Esta la adquieren los familiares del docente fallecido que demuestre más de 18 años de trabajo, así lo dicen las normas, y corresponde al promedio de los factores salariales cotizados en el último año de servicio. Sin embargo, aquí venía trabajando con esta pensión hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que los maestros, por el hecho de estar en régimen exceptuado, cuando un maestro fallece, un familiar, una viuda, un huérfano, tiene que demostrar que su padre, su esposo, trabajó 18 años para adquirir una pensión de esto. Sin embargo, ahí se creó una discriminación muy grande con lo que contemplaba la Ley 100, porque la Ley 100, que trajo esta pensión de sobrevivientes, en principio solo exigía 26 semanas de cotización, es decir, medio año. Después, en el 2003, con una modificación, subió a 50 semanas, es decir, a un año. Entonces, había una discriminación tan grande como así que cualquier trabajador en Ley 100 con un año de fallecimiento generaba una pensión a su familia. En cambio, a los maestros se les exigía 18 años y aún se le exigen, obviamente. Entonces, se acudió, obviamente, a los tribunales en demandas y afortunadamente, desde el 2008-2009, por trabajo adelantado por nuestra oficina, se nos dio la razón y se dijo que en este caso excepcional y de manera especial por proteger los derechos de la familia de quien fallece y por evitar la discriminación que señalaba la ley, se debía aplicar Ley 100 en vez del régimen exceptuado, excepcionalmente. Y entonces se empezaron a entablar demandas a familiares de maestros fallecidos que no habían cumplido 18 años de trabajo y habían quedado sin pensión. Y afortunadamente se ha logrado recuperar este derecho. Y esto es un fallo que ya prácticamente el Consejo de Estado lo tiene definido en la jurisprudencia y la misma Corte Constitucional. Entonces, quien esté en el régimen anterior y no demuestre los 18 años, el docente fallecido, le van a negar la pensión. Hay que acudir en demanda, ir a Ley 100, obviamente que le dan una pensión más baja porque la liquidación es diferente, pero no quedan desprotegidos. Ese es un trabajo bien importante realizado por nuestro equipo jurídico y que lo hemos llevado a muchas partes del país con fallos favorables en este sentido. Los beneficiarios de esta pensión, es decir, quienes tienen derecho a la pensión cuando el maestro fallece, entonces lo tiene la cónyuge o compañera y los hijos, si tiene hijos, cuando hay cónyuge y compañera, comparte la pensión 50% y 50% para cónyuge y para los hijos, ¿sí? Y a falta de hijo y solo cónyuge, pues la cónyuge gana el 100%. Y si solo hay hijos, no hay cónyuge, los hijos ganan el 100% de la pensión. A falta de los anteriores, se puede sustituir la pensión también a los padres, ¿sí? Y también a los hermanos. En esos casos hay que demostrar dependencia económica. Es decir, aquí se van excluyendo. Cuando no hay cónyuge, cuando no hay hijos, puede llegar a los padres. Cuando no hay padres, puede llegar a los hermanos. Advertir también que los hijos hasta los 18 años tienen derecho propio. De ahí solamente le pueden seguir pagando esta pensión hasta los 25 incluso si demuestran estudios. Si no demuestran estudio, se corta esa pensión a los 18 años. Sin embargo, cuando, por ejemplo, existe una compañera, o esposa con hijos y el hijo llega a los 18 años, no se pierde ese 50%, sino que se debe acrecentar ese 50% para la cónyuge o la esposa, porque en ese caso la pensión para la cónyuge o la esposa es una pensión vitalicia, es decir, para toda la vida. Institución pensional, también porque las normas anteriores lo denominan así,
Sin embargo, hoy todos estos asuntos en Ley 100 se denominan pensión de sobrevivientes. Y esta es, la tienen derecho los beneficiarios del docente que fallece estando pensionado. Usted sabe que por el derecho que tienen los maestros del régimen anterior, pueden recibir su pensión y recibir su salario al tiempo, o sea que es un docente activo. Que llega a fallecer y está pensionado, entonces hay una sustitución de la pensión que se hace a los beneficiarios en el rango que ya explicamos, ¿sí? La cuantía, pues, es la que venían devengando el docente. Bueno, y aquí vamos a hablar de una ventaja que tienen los maestros antiguos. Y es que el maestro antiguo tiene, digamos, la joya de la corona. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor beneficio que tiene un maestro de régimen antiguo? Es la posibilidad de que cuando se pensione, reciba su pensión y pueda seguir trabajando. Eso ya no lo tiene ningún empleado en profesor. Es solo de los maestros de régimen exceptuado, de los anteriores. Entonces el maestro adquiere su pensión, sigue trabajando, recibe el pago de su pensión y sigue recibiendo su sueldo, porque puede seguir trabajando, como ya lo vimos, hasta los 70 años, que es la edad de retiro forzoso. Y tiene una ventaja aquí, y es que si un maestro, supongamos, se pensiona en la categoría 10, él está sometido a la antigua carrera, al decreto 2277. Sí. Y cuando se retira del servicio, está en la categoría 14, entonces, obviamente, ha tenido un aumento importante de salario. Él tiene derecho, cuando se retira, a pedir reliquidación de la pensión de jubilación por retiro. Entonces, la entidad le vuelve a coger los valores devengados en el último año, obviamente ahí solo sobre el cotizón, y le liquida de nuevo la pensión, o sea, le sube la pensión. Esa es una gran ventaja que tienen los maestros antiguos, ¿sí? Una ventaja, pero la primera gran ventaja que tienen es la compatibilidad de salario y pensión. Esa es la más importante. Bueno, y no me quiero ir, terminando aquí las prestaciones del Fondo Prestacional del Magisterio, sin mencionar también algo que no la reconoce el fondo, sí, pero que es conveniente que los maestros la conozcan, la famosa pensión de gracia. La pensión de gracia fue una creación del siglo pasado que trató de compensar los malos salarios, las malas prestaciones de los docentes territoriales, ¿sí? Y sobrevivió, y prácticamente en la ley 91 del 89 se la formalizó y se le puso un límite al reconocimiento. ¿Cuáles son los requisitos para tener pensión de gracia? Y esto, póngale mucho cuidado, porque mucha gente ha llamado a decir, cuando nosotros editamos un video dando a conocer una jurisprudencia del Consejo de Estado sobre pensión de gracia, y mucha gente se confundió, dijeron, no, se amplió el término y tal, no. Los requisitos están fijados en unas leyes ya muy viejitas y son estos. Esa pensión, ¿quién la puede tener? Los docentes territoriales y nacionalizados, exclusivamente. Nombrados antes del 31 de diciembre de 1980. Requisitos: 20 años de servicio y 50 de edad, años de edad. Y un requisito especial adicional, que no debe tener sanciones. Porque si tiene sanciones disciplinarias o una sanción penal, delito, se pierde la pensión. Es un requisito especial porque esta es una pensión especial. Por eso se llama de gracia, es una concesión como graciosa que le dio el Estado a unos docentes. No se necesita por eso cotizar. Como no se necesita cotizar, todo tiempo de servicio sirve para configurar esta pensión. Aquí sirve hora cátedra, sirve OPS, sirve solución educativa, en fin, todo eso sirve para configurar esta pensión. Pero ojo, primer requisito,
tener alguna vinculación antes del 31 de diciembre de 1980. Como los 20 años pueden ser discontinuos, resulta que un profesor se vinculó un mes antes de esa fecha y después ingresó después del 80, del 90, incluso después del 2000 como docente territorial, puede configurar el derecho a la pensión. Pero si no tiene ese primer requisito, ninguna vinculación, sale. No entra en los derechos de esta pensión. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Esos requisitos no han cambiado. Han cambiado un poco la interpretación, que ahorita lo vamos a ver. Y tener en cuenta que esta pensión, el valor de esta pensión, corresponde al 75%, aquí igual volvemos a insistir, de todos los factores salariales devengados en el año anterior de servicio. Eso no ha cambiado. Solo cambió los factores en cuanto a la pensión de jubilación que ya vimos. En la pensión de gracia sigue siendo factor salarial. El salario, todas las primas, las horas extras, las bonificaciones que ya vimos, bueno, esas de pronto no entran aquí, pero todo lo que devengue el docente en el último año es factor salarial para liquidar esta pensión de gracia. Y aquí es bueno que ustedes conozcan dos jurisprudencias bien importantes, porque esto de lo pensional es un poquito engorroso y un poco enredado, lo de los maestros, porque está sujeto a muchísimas normas, ¿sí? Y fundamentalmente es de origen, digamos, jurisprudencial. Es decir, es la interpretación que los altos tribunales dan a la norma, en el caso específico. Y aquí hay dos sentencias que es bueno mencionarlas. La primera, una sentencia C-699 de agosto del 97, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta sentencia les cerró la puerta a los docentes nacionales para ganar esta pensión. Estableció de que única y exclusivamente esa pensión beneficiaba a los docentes territoriales. Es decir, que un docente que haya sido nombrado por el Ministerio de Educación o que haya trabajado en educación contratada antes que se considera nacional, no tiene acceso a la pensión. Es decir, ese tiempo laborado por ese docente no suma para la pensión. Porque puede haber docentes que hayan trabajado tiempo nacional y después recuperaron un cargo territorial, entonces puede acceder si demuestra 20 años. Y eso no ha cambiado. Ha sido una lucha dura de los docentes nacionales por conseguirlo, pero no se ha podido. El punto más cercano estuvo hace unos años, cuando el Congreso aprobó una ley, que el gobierno no la sancionó, que el presidente, perdón, no la sancionó, y que la Corte Constitucional también la declaró inconstitucional. Estuvieron bien cerca de que se cobijara la pensión gracias también a los nacionales. De resto, no. Ese espacio sigue cerrado, ¿sí? Y la segunda tiene que ver con una unificación de jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, que estableció que las vinculaciones de docentes efectuadas por autoridades territoriales con recursos de Estado fiscal se consideran territoriales. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación, las secretarías, venían diciendo que toda vinculación después del 90 es nacional. Así la haya hecho un gobernador y un alcalde. El Consejo de Estado aclara que no, que esas vinculaciones son territoriales y que obviamente tienen efectos para la pensión de gracia. Ese es lo que podemos decir al respecto. Y finalmente, termino aquí porque nos hemos alargado mucho, para que este tema es muy largo. Pensaba hacerlo en media hora, pero creo que ya vamos a llegar a la hora. Tiene que ver con la prescripción. Es importante que ustedes sepan que el derecho de pensión, el derecho a la pensión es un derecho imprescriptible. O sea, no se acaba por el paso del tiempo. Si yo tengo un derecho de adquirir una pensión hasta hace 10 años y por una otra circunstancia no lo he reclamado, lo puedo reclamar. Pero sí se habla de prescripción de mesadas, o sea, del pago. Si alguien tiene derecho a una pensión hace 10 años y la reclama, conocen, no le van a dar 10 años de retroactivo, sino solo 3 años a partir de que haya hecho la petición.
Eso es importante saber. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Un maestro que obtuvo su pensión ordinaria reconociendo las primas de Navidad y de vacaciones que sigue laborando al retirarse en su reliquidación, ¿pierde ese derecho? Sí, en la reliquidación ya no le van a tener en cuenta los factores salariales. Pero ¿qué consejo les damos nosotros? Es que siempre hay que pedir la reliquidación, porque las pensiones no se las pueden bajar. Supongamos que por alguna circunstancia, como ya no le incluyen todos los factores salariales, el valor de la mesada disminuye. Legalmente no se puede hacer, no lo hace, pero con una situación adicional. Los maestros en los últimos 8 años han tenido un aumento real de salario del 12% por las negociaciones de FECODE con el gobierno. Entonces, así no le incluyan los factores salariales, por la experiencia ya nos damos cuenta, la pensión le va a subir. No como debería subirle si fuera con todos los factores, pero así haya estado cuando se pensionó en la categoría 14 y cuando se retira en la 14, siempre va a haber aumento en el valor de la mesada. Entonces, nuestra recomendación es que siempre se pida reliquidación por retiro. Okay, gracias. Bueno, por acá también el profesor Guillermo Rengifo Zapata pregunta, si uno envió los documentos, por ejemplo, desde el 7 de enero de 2020, dice él, y en el momento no hay respuesta, ya se tienen 7 meses y no hay respuesta, ¿qué hay que hacer entonces? Así hay otras preguntas también relacionadas, como con el término, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben resolverle su solicitud pensional? Sí, la ley fija un término de 4 meses. La verdad, pues que ellos se toman muchísimo tiempo. Además, porque ese trámite es un poquito complejo, porque la Secretaría de Educación está obligada por ley a consultar, a enviar el expediente a fiduciaria a la previsora. Y fiduciaria a la previsora se puede demorar, pero hasta que no llegue el concepto, no le define. Y además, la Secretaría de Educación está obligada a acatar el concepto, es obligatorio. Entonces, nuestra recomendación, cuando quedemos un plazo de unos 6 meses y cuando no se haya resuelto, hay que interponer una tutela por derecho de petición, porque se viola el derecho de petición contra las 2 entidades, ¿no? La Secretaría de Educación y fiduciaria a la previsora. Porque si uno lo pone a la Secretaría de Educación, ellos demuestran que el expediente lo enviaron a la fiduciaria y ya no es culpa de él. Entonces, siempre por seguridad, las 2 entidades. Acción de tutela, derecho de petición. Creo que esa es la manera de hacer cumplir estos términos. Y obvio que es evidente una violación de un derecho fundamental y un juez de tutela lo va a conceder y les va a ordenar a ellos que resuelvan. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en
Somos comunicación, lucha y servicio.